gozo de poder exaltar el nombre del Señor, hermano. ¿Sí o no? Si no, nos vamos a aburrir en el cielo. No sé quién dijo el otro día, hace poco. No es que vamos a estar todo el día cantando, pero vamos a estar todo el día adorando a Dios. Y agradecemos al Señor por esta jornada, por este encuentro. Ojalá que no sea el último, ¿sí? Con mi esposa crecimos de esta manera, reuniéndonos en todos los días feriados, los días de la iglesia, la familia de la iglesia. Y sé que nos hace bien y es como dice la palabra que hablaba esta mañana Claudia, es como un aceite que desciende, ¿sí? El aceite unge, el aceite refresca y el aceite sana, ¿sí? Quiero en esta tarde compartir con ustedes una palabra que hace ya un tiempo que el Señor la colocó en mi corazón, la ha compartido en otro lugar, pero no aquí. En 2 Timoteo 2:2 vamos a leer, luego vamos a leer algunos otros versículos. Este versículo nos va a dar entrada a la introducción a lo que Dios nos va a hablar en esta tarde. Agradecidos por sus vidas, por haber hecho el esfuerzo de llegar hasta aquí. Está lejos la punta, ¿no? Y agradecer a los hermanos que han estado cocinando, a las hermanas que han preparado la comida, los hermanos que han estado preparando los juegos, que han preparado la ambientación, que han colaborado. Gracias por su servicio, y bueno, es mi anhelo que el Señor pueda sellar este año, cerrar este año en cada uno de ustedes de una manera poderosa. Quedan un par de semanas en las que siempre podemos tener la expectativa de lo que Dios va a hacer, ¿sí? Y bueno, leemos 2 Timoteo 2:2. Dice así, leemos en el nombre de Jesús. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Señor, gracias porque nos permites compartir en familia, Señor, este tiempo tan especial. Gracias, Señor, porque en cada etapa, en cada momento de esta jornada ha sido algo bueno, Señor. Las charlas, los mates, los juegos, el agua. Y gracias, Señor, porque tú en medio de todo esto estás, Señor, y te mueves, nos ayudas a crecer, a madurar, a aprender. Y queremos, Señor, aprender de tu palabra esta tarde una vez más, rogando que tú puedas hablar a nuestros corazones, no conforme a lo que el hombre puede haber preparado, sino conforme a lo que tu Espíritu, Señor, quiera hablarnos en este día. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En estos días ustedes vieron que ocurrió algo que incluso nos alcanzó a nosotros como argentinos, porque nuestro presidente viajó a Noruega, a una ciudad llamada Oslo, donde ¿qué había ahí en ese lugar? La entrega de un premio Nobel, de los tantos que se entregaban. En este caso era el premio Nobel de la Paz. ¿A quién se lo entregaba? María Corina Machado. No llegó a tiempo, parece que tuvo un viaje medio accidentado, pero finalmente fue recibido. El tema es cómo nacen los premios Nobel. En 1833 nació un hombre llamado Alfred Nobel, ¿sí? Y él nació en una familia de gente que eran inventores, y bueno, estudió ingeniería, física en varias universidades en Estados Unidos, en Europa, y cuando volvió
a Suecia, ahí donde él nació. Habían pasado, ya en 1866, habían pasado varios años, y tenía en su mente el poder hacer algo con una sustancia que se usaba en ese tiempo y que era muy peligrosa, que se llamaba nitroglicerina, se llama nitroglicerina. Es un elemento, un explosivo muy inestable, y que experimentando él con su hermano, perdió a su hermano, ¿sí? En esos experimentos que hizo, hasta que finalmente él logró combinar esta sustancia con tierras de diatomea, ¿sí? Son tierras que están formadas por algunas diatomeas que vienen desde siglos atrás, y esa combinación provocó una sustancia mucho más estable que se podía manipular, a la cual le llamó dinamita. ¿Me suena? Dinamita. A partir de ahí empezó toda una revolución, porque empezaron a construirse con mayor facilidad caminos, puentes, túneles y un montón de embalses, ¿sí? Así que fue un golazo, podríamos decir. Cuando pasó el tiempo, él empezó a fabricar armamentos, ¿sí? Tenía fábricas de armas y empezó a tener por toda Europa un poder económico muy importante. En 1888, cuando tenía 55 años aproximadamente, él estaba en París y fue a leer el diario. Y se puso a leer el diario en el obituario, la necrológica, y se encontró él, porque uno de los que estaba siendo parte del diario ahí en Francia había puesto el mercader de la muerte, a Alfred Nobel, el mercader de la muerte. Claro, porque la dinamita, como tantos otros inventos, se ha usado para bienes, para fines benéficos, y también se ha usado para la maldad. Eso lo impactó tanto, lo tocó tanto, que tomó una decisión. La mayor parte de la herencia que él dejó la destinó a que se premiara a todas las personas que lograran avance en la química, en la física, en la paz, en la literatura, etcétera, etcétera. Y por eso es que hoy en día se entregan los premios Nobel, porque hay un hombre que estaba dejando un legado que él consideró que no era correcto y quiso revertir esto y decir, bueno, yo no inventé la dinamita para que se hiciera daño, lo inventé para que lo usáramos para el bienestar de la sociedad, y bueno, se está utilizando mal, pero yo quiero que se premie a todos aquellos que, como yo, invirtieron tiempo, pierden, no sé si todos pierden vida, pero él perdió a su hermano para lograr una mejora para la humanidad. Entonces esto habla un poco de lo que es un legado, ¿sí? Y no quisiera darle ninguna definición de diccionario, pero sí le quiero hablar acerca de la diferencia entre herencia y legado. ¿Está bien? ¿Cuántos saben lo que es una herencia? ¿O tienen más o menos idea de lo que es una herencia? ¿Está bien? La herencia es algo que se deja para otras personas, ¿sí? Muchas veces los padres buscan un bienestar, pero también piensan en los hijos, en su futuro. Bueno, al momento de partir de este mundo suelen dejar a veces herencia. Algunos dejan, otros dejan deuda, como el de la viuda, ¿se acuerdan? De Sarepta, el esposo. Pero entonces herencia es lo que se deja para una persona. ¿Cuál es la diferencia con un legado? El legado es lo que se deja en una persona. ¿Bien? Lo que se deja en una persona.
o en otras personas. El pensamiento de hoy, hermanos, está muy lejos del pensamiento de Nobel, de decir, bueno, alentar a las futuras generaciones a que investiguen, a que busquen, lograr la forma de mejorar el bienestar de las personas. Hoy el concepto es vive el hoy, vive el presente. Es muy raro encontrar muchas personas, sí las hay, que piensen a futuro, ¿sí? Me acuerdo cuando yo era un adolescente, la tendencia era pensar, no, tengo que estudiar porque el día de mañana quiero manejarme mejor en la vida. Había una visión de prepararse, de formarse. Yo quería ser un empresario, darle trabajo a los creyentes, a los cristianos. Terminé de pastor. Pero poco a poco va perdiéndose esa visión de pensar a futuro y se piensa en el presente. La vida es corta, hay que disfrutarla. Muchos ya no creen en el más allá, así que peor todavía. Yo vivo el día a día. Pero aquí, hermanos, en la palabra habla del legado espiritual que se pueden dejar sobre otras personas. El apóstol Pablo está hablando de 4 generaciones. Está hablando de él, está hablando de Timoteo, está hablando de hombres fieles y está hablando de otros que esos hombres fieles los discipulen, los formen. Ese es legado. No le iban a dejar, no está hablándole, bueno, hagan las cosas bien para que puedan dejarle a las futuras generaciones un bienestar, un buen pasar, construyan buenos templos, buenas casas, etcétera, etcétera. No. Está hablando de un legado ¿por qué? Porque es algo que se deja en otras personas. ¿Está bien? No para otras personas, sino en otras personas. Bueno, nosotros como iglesia tenemos que dejar un legado espiritual en otros. Ese es el llamado de Dios. Lo que Pablo le dice a Timoteo después del capítulo 4, versículo 1, le dice: te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dedícate a esto, deja un legado, deja el mejor legado, hermanos, que podemos dejar, la mejor huella que podemos dejar en otro, es el amor a Cristo. El amor a Cristo. Yo cuando chico tuve una infancia que la disfruté, jugué mucho, era muy de jugar mucho, como lo juegan los niños. Pero si hay algo que mis padres me transmitieron, porque no es que esté mal dejar herencia, ¿sí? Pero ellos me dejaron un legado espiritual, ellos me enseñaron a amar a Cristo. Cuando vine para acá me olvidé de algo, no me acordaba qué era lo que era y recién me acordé ahora. Iba a traerme una guitarra que me regaló mi mamá cuando tenía unos 6 años. Me llevó al centro, ahí a Maipú, a una casa de música, de instrumentos. Yo no tenía ni idea, hermano, empecé muchos años después con la música, pero había un charango y la guitarrita esa, igual que una guitarra grande acústica, no acústica, sino criolla, pero en chiquitito, ¿sí? Esa quiero, mamá. Así que me la compró. Y yo la llevaba a la iglesia y tocaba, y cantaba canciones. Batalla no es batalla, como Jeremías, canciones del año del pop. Lo cierto es que con cada una de esas situaciones, experiencias, ellos
me enseñaron, me transfirieron algo espiritual. O sea, no se trata de ir a la iglesia, no se trata de reuniones, no se trata de hacer cosas, se trata de amar a Cristo, se trata de Él. Eso es lo que yo veía en ellos. Se trata de que vos tenés que amar a Cristo y tenés que depender de Él. Desde chico aprendí que la forma de resolver problemas era a través de la oración. Entonces tenía miedo, tenía temores, me enseñaron a orar, y como no tenía muchas palabras, me enseñaron versículos o salmos de la Biblia, los cuales todavía los tengo en mi corazón. Eso es legado. Y que me sirvieron en momentos en los que para un niño son cuestiones que para lo grande es algo pequeño, pero para mí eran cosas grandes. Y aprendí a conocer a un Dios de todos los días, no un Dios de las reuniones. Mi papá, íbamos a las reuniones los martes, los jueves, los domingos a la mañana y los domingos a la tarde. No nos faltaban nunca, no faltábamos nunca, pero no me enseñaron. Lo que me transmitieron fue amar a Cristo, hacerlo por amor a Cristo, no para sentirme bien, no para juntarme con mis amigos, con los chicos en la escuela dominical o para tener una salida. Amar a Cristo, confiar en Él. Y entonces, qué importante dejar un legado espiritual, huellas, marcas que indudablemente van a perdurar en el tiempo. Hace unos meses atrás hubo un acto en el cual se dio a conocer el primer libro escrito acerca de un pastor evangélico en San Luis, ¿sí? Lo escribió un creyente, un hermano de otra congregación que estudió historia, escribió un libro con la historia del evangelio aquí en San Luis, en base a la información que pudo recabar del pastor Agustín Pellegrino, mi abuelo. Y ni está enterado de eso, ¿sí? Pero eso es el legado, que afecta a otros. Y pasará el tiempo y llegará un momento que ya no estemos, pero en la biblioteca van a decir: hay un libro evangélico de un pastor. Se va a seguir hablando, se va a seguir compartiendo eso. Eso es un legado que se deja no solamente en los hijos, se deja en una comunidad. El legado de alguien que ama a Dios, que es temeroso de Dios, que vive en integridad. Alguna vez fui a sacar una fotocopia cuando hacía poco tiempo que habíamos llegado aquí, y como vi que era una fotocopia de una iglesia. ¿De dónde es esta iglesia? Acá en calle 9 de Julio. Era del pastor Agustín, él falleció hace unos años. Bueno, yo soy uno de los nietos y estamos trabajando. Qué buen hombre es, qué buen ejemplo que dio. Hizo el legado. Ese hombre no iba a la iglesia, pero comunicó, dejó una huella, dejó una marca en su forma, en su forma de comunicarse, en su forma de hacer las cosas. Entonces, ahí en 2 Timoteo 1:5, muy cerquita, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es un legado espiritual. Le transfirieron la fe. Timoteo creció, no sé si el papá no lo tenía o no se entregó a Cristo, pero sí su abuela y su mamá tenían una fe genuina.
una fe, dice ahí, no fingida, una fe genuina, sólida, que él captó y que él comenzó a vivir. Entonces, querida iglesia, yo quiero dejarles esta no es una carga, esta palabra, que pensemos en los legados, que pensemos en qué le vamos a dejar a los chicos. Siempre digo, lo mejor que un papá le puede dejar a un chico es un estudio, ¿sí? Con eso es suficiente, ¿sí? Si no le deja nada, una propiedad, un vehículo, no hay problema. Pero en estos tiempos vemos que los padres en general están muy ocupados en dejar herencias, pero no dejar legado, especialmente en lo espiritual, un legado espiritual. Vamos a rápidamente ver un ejemplo de David, Primera de Crónicas 28:9. Vamos a leer lo que él le dice a su hijo Salomón. Él ya estaba por partir de esta tierra, y luego lo vamos a tomar en palabras nuestras, si podemos, ¿no? Primera de Crónicas 28:9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Le está diciendo: seguí el ejemplo de fe de mi servicio. Yo conocí a Dios, yo tuve batallas que gané con Él, tuve victorias muy importantes. Tenés que servirlo, tenés que imitar lo que yo hice, tenés que buscarle, y tenés que... nosotros ahora, en otra época, yo estaba en la oscuridad y Él me rescató. Entonces es importante que vos le conozcas y le sirvas. Amén. Es importante que le conozcas y le sirvas. Leía un artículo acerca de los niños. Los niños nacen con la... Todos somos adoradores, hermano. Dios nos creó para ser adoradores. En Romanos 1, cuando Pablo habla de cómo el hombre se desvió, dice en una parte que empezaron a adorar las criaturas antes que al Creador, porque siempre adoramos. Y los niños nacen con la capacidad de adorar a Dios, porque dice la Biblia que de la boca de los niños ha perfeccionado la alabanza. Ellos tienen una fe que después nosotros los más grandes la vamos perdiendo. Ellos creen todo lo que... Entonces, la importancia de enseñar, como David a su hijo, bueno, ya Salomón era grande, iba a quedar como rey, pero la importancia de enseñarle a los chicos que adoren a Dios, que pueden conocer a Dios, que pueden, como me enseñaron a mí, no es un Dios para religioso de los domingos, de cuando tenés problemas. Es un Dios al que necesitas, al que tenés que acudir, al que tenés que conocer, al que tenés que amar, al que tenés que servir. Pero si te responde o no, no importa, pero tenés que servir porque es lo más grande que hay. Amén. Entonces, ese tipo de... ¿Qué sé? David le está diciendo a su hijo, versículo 20 de 1 Crónicas 28, dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Él le está diciendo: mirá, yo no te puedo transmitir mi esfuerzo, ya lo hice yo, ahora te toca a vos, tenés que ponerte. No es fácil, no es fácil la tarea que viene por delante, pero tenés que animarte y esforzarte por amor a Cristo. No por vos, no para que se hable de vos, no para que te conozcan a vos, sino para que conozcan a Cristo, para que exalten a Cristo. Amén.
Versículo 21, el que sigue: he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios, estará contigo en toda la obra. Le está diciendo, ahora le podríamos decir, te dejo en una iglesia, no te apartes. La iglesia, hermano, Dios nos trata ahí, pero nos quiebra el orgullo. Estar en la iglesia, ser parte de una iglesia, participar en una iglesia, es decir, no puedo solo. No puedo solo, necesito de otro. Pero de esto, sí, necesitamos de cada uno. ¿No? Entonces, el mejor lugar que le podemos dejar a los chicos, hermanos, es que amen lo que Cristo ama. Y dice la Biblia que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y presentarla ante Él sin mancha de arruga. Ese debe ser el enfoque del legado. Y para los que van a ser papás dentro de unos añitos, eso es dejar legado. Porque las herencias es un problema después, ¿sí? Al momento de los bifes, los viejitos, están todos ocupados, ¿no? Ahora cuando ya los viejitos no están, la herencia somos todos hijos, ¿sí? Todos, y se diluyen, a veces se pierden. Ahora los legados no se pierden jamás. Las huellas, las marcas, no se pierden más. 28:7 le dice: asimismo yo confirmaré tu reino para siempre. Si él está hablando aquí Dios a David, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. ¿Qué es lo que transmitir a los chicos? Chicos, ustedes necesitan la palabra del Señor. Ustedes tienen que leer, estudiar, conocer la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. No van a conocer a Dios si no conocen su palabra. Ahí se ha revelado Dios. Entonces está bien, tenés un tiempo de estudio, tenés un tiempo de jugar, tenés un tiempo de compartir, todo lo que quieras, pero tenés que darle tiempo a estar con Dios, tiempo a conocerle, tiempo a leer la Escritura. Tenés que conocer, tenés que vivir la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, fíjense que en lo personal, hermano, yo lo he dicho muchas veces, yo nunca quise ser pastor, nunca, pero no por menosprecio, no sé si por comodidad, por tener, yo decía, yo quiero que mi familia sea feliz. Como te estaba diciendo, no soy feliz como hijo de pastor, pero no, a pesar de eso era una cosa personal. Pero como mis padres me dejaron el legado que primero es Cristo, primero es Él, no es la familia primero es Él, después de la familia, después de la iglesia, el servicio y todo lo demás, pero primero es Él. Y a mí me enseñaron que primero es Cristo. Entonces un día cuando Cristo me llamó a mí, hermano, por ese legado que yo tenía en mi corazón, no le pude decir que no, porque me enseñaron a amarlo, y me enseñaron a no poder decirle que no a Él. Él se merece lo mejor porque Él se entregó, Él entregó lo mejor de sí. Entonces hay muchos que han dejado legado, ¿sí? Abraham, el legado de la fe; José, el legado de la integridad; Moisés, el legado del liderazgo; Pablo, el liderazgo del ministerio. ¿Cuál va a ser nuestro legado? ¿Cuál va a ser el legado que vamos a dejarle a los hijos? Porque siempre dejamos un legado, dejamos huellas, algunas buenas y otras no tan buenas. ¿Y cómo podemos hacer? Ya termino, es solamente un pensamiento, y que a usted le quede esto: el legado es lo que usted deja en otro.
Y para dejar un legado en otro tenemos que ser ejemplo. Yo nunca le puedo decir a mi papá, vos no orás, vos no lees, no estudiás la Biblia, vos no servías al Señor, nunca. Ellos me decían, esto hay que hacerlo, y iban primero, me daban el ejemplo. Y dejaron un legado que lo tuve siempre en mi corazón. O sea, no porque ahora sea pastor, ¿sí? Siempre fue mi vida así. Pero no porque nací así, ellos marcaron mi corazón. Dios a través de su vida marcó mi corazón. ¿Cómo podemos dejar un legado duradero, hermano? Con esto vamos a ir cerrando. Tenemos que vivir con propósito, no por impulso. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ¿y ahora qué tenemos planeado para el año que viene? ¿Sí? Y empezamos a sacar cuentas, que lo laboral, que la facultad, que esto, que... Siempre está lo temporal marcándonos los propósitos. No, ¿cuál es tu propósito espiritual para el próximo año? ¿Cuál es tu propósito? Como padre, como hijo, como siervo, como sierva, ¿cuál es tu propósito? ¿Vas a ir improvisando, funcionar por impulso, vivir la vida, bueno, lo que me toca, lo que salga, lo que se dé? Va a llegar un momento que te vas a dar cuenta que perdiste tiempo, perdiste años. Entonces, una forma es vivir con propósito. Enséñanos de tal manera, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, dice el Salmo 92. Vivir con propósito. Y usted y yo hemos sido llamados con propósito. No estamos acá porque sí, nomás bueno, es un error de los papás. No. Si vinimos es porque estamos ya en la mente de Dios. Entonces, vivir con propósito. Segundo, transferir nuestra fe y no solamente nuestra palabra. Acá hay papás, hay mamás, pero hay líderes. Hay que orar, hay que hacer esto, hacer aquello, pero tengo que además transmitirlo con mi vida. Vivirlo yo también. Esa es la huella más grande que podemos dejar. Entonces, el legado de fe no se hereda por palabras, sino por el ejemplo. Mi padre, hermano, no hablo de ellos porque es los que me han dejado un legado. Y bueno, podría hablar algo de mi abuelo. Yo con mi abuelo no tuve mucho tiempo de poderle hablar, porque lo veía en las convenciones juveniles, en las conferencias, y cada vez que quería hablar, saludaba, me ponía a hablar y llegaba uno que quería hablar con él. Hacían cola para hablar con mi abuelo, ¿sí? Y yo tenía una bronca. Pero en los pocos momentos, hermanos, que pude tener, cuando él iba a casa, a veces porque tenía una reunión de comisión directiva, como la quise tener, pasaba por casa, y a veces teníamos momentos de charlas. No fueron muchos, pero tan profundos, que me dejó huellas a mí. Y mis padres también. Ellos no eran personas de muy alto perfil, pero me marcaron el amar a Cristo, el servirlo de corazón, el siempre darle lo mejor. Hoy ya no están, pero sí su legado en mi corazón. Eso no se puede borrar. Amén. Entonces, segundo, transferir nuestra fe no solo con nuestras palabras. Tercero, persevera hasta el final. A veces no es fácil. Hay versículos para todo esto, ¿no? Pero sé fiel, seamos fieles. Seamos fieles al Señor. Vale la pena serle fiel al Señor. Te pueden fallar las personas, pero Él nunca nos va a fallar. Sí, yo no estoy condicionado, si funcionan bien o funcionan bien los otros. Yo funciono porque Él siempre funciona bien. ¿Amén?
y le tengo que honrar a Él, le tengo que dar la gloria. Entonces, vivamos con propósito, transfiramos nuestra fe no solamente con palabras, sino con obras, con hechos, y perseveremos hasta el final, perseveremos en fidelidad. Dejarnos un legado, hermano, no es fácil, no es fácil, pero es lo más grande que podemos dejar. Les decía recién que vemos, recuerdo que tenía un tío que trabajaba en una finca allá en Mendoza, de un hombre multimillonario que tiene una empresa muy grande, una empresa constructora. Y recuerdo que me decía mi tío, no se puede hacer que este hombre no se muera nunca, dice, porque el hijo que tiene aparece por ahí en helicóptero, por acá, despilfarrando, ¿sí? Cualquier, no sé en qué habrá quedado el legado, no escucho mucho esa empresa, que ha sido una empresa muy grande. Pero muchas veces las herencias se pierden cuando no hay legado sólido en el corazón. Entonces el enfoque, bíblicamente hay que dejar, es bíblico dejar herencia, y sí, hermano, sí, es bíblico. Imagínense que en la Biblia está estipulado hasta los primogénitos tienen una doble parte. Por eso la primogenitura era tan importante en la vida bíblica, ¿sí? Porque había herencia. Pero lo que Dios quiere es que no nos volvamos locos con la herencia. Que lo principal es el legado. No lo que dejamos para otros, sino lo que dejamos en otros. Amén. Y dejar un legado no se trata de que nos recuerden a nosotros, sino que recuerden a Cristo por nuestra causa. Yo amo a Cristo porque tuve un maestro en la escuela dominical, o una maestra, o un adolescente, un joven, que me enseñó a amar a Cristo, porque yo lo vi amar a Cristo. Yo voy a ser un músico excelente para el Señor porque me han enseñado a amarlo a Cristo. Y entonces, cuando un día no estemos, va a haber gente que va a seguir funcionando de la misma manera porque le transmitimos un legado de amar a Cristo, de bendecir a Cristo, y se van a acordar siempre de Cristo a través de nuestro ejemplo. Ese es el tema del legado. Por eso el apóstol Pablo decía he guardado la fe, ¿sí? Y había transmitido eso. Terminamos con esos versículos, 1 Timoteo 4, 7 y 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La vida es una batalla. He peleado la buena batalla, porque la había peleado con las armas espirituales, no la había peleado como hombre, con la ayuda del Señor. Estamos en una batalla, y cuando hablamos de batalla, usted y yo debemos ser gente valiente, no debemos atemorizarnos cuando se levanten las tinieblas, nada, porque están vencidas, y en esa batalla vamos a ser vencedores, porque Él dice, ustedes son más que vencedores. Tenemos que ser obedientes, ¿sí? Porque un soldado siempre tiene un general. Nuestro general es Jesucristo. Así que siempre tenemos que estar atentos a sus estrategias. Y aprender a usar las armas que el Señor nos ha dado, ¿no? La espada del Espíritu, la coraza, el yelmo, el escudo. He acabado la carrera. ¿La carrera de qué habla?
Hoy hemos corrido un poco, ¿no? Ay, me ha empezado a doler la cintura, los pies. La carrera habla de disciplina. Los que corren, más abajo dice, corren para ganar. Entonces se abstienen de algunas cosas. Tenemos que ser disciplinados. Pablo nos dejó un legado extraordinario, ¿sí? Fíjese que nosotros hablamos de Cristo por la causa de Pablo. Eso es legado. No hablamos tanto de él, sí, lo nombramos, pero hablamos de Cristo, porque Él nos dejó un legado. Entonces Él habla de una carrera. Y finalmente habla de guardar la fe. Sí, es la doctrina, la palabra del Señor. Entonces, hermanos, el desafío que Dios nos recuerda en esta tarde es que enfoquemos nuestra vida en dejar legado. Y esto no es solamente para los papás, las mamás, porque podemos decir, bueno, ya. Enfoquemos nuestra vida para dejar legado. ¿En quién yo voy a dejar una huella, una marca? ¿En quién voy a dejar yo un ejemplo de amar a Cristo, de servir a Cristo y de seguirle a Él? Amén.